Buenos días y muchas gracias a todos. Como siempre, muy agradecidos por la asistencia a todos los que ya están conectados y por tanto, empezamos puntualmente. Esto es una de las grandes virtudes que hemos logrado con la pandemia, que todo es más puntual y por tanto, aquel dicho de ser respetuosos con los más puntuales, pues estamos lográndolo gracias a este año tan inédito, ¿no? Por tanto, muy bienvenidos y muy agradecidos. Empezaba diciendo que ha sido un año muy duro y está siendo un año duro. Va a ser un 2021 con muchos retos y, por tanto, lo primero que en este tipo de charlas me gustaría empezar pues, con todos nuestros sentimientos y con toda la sensibilidad, porque hay mucha gente pues, que ha sufrido mucho y creo que lo más importante es empezar con un mensaje de ánimos y un mensaje de acompañamiento a todos aquellos que han sufrido. Y en cambio, y me toca empezar a mí, en cambio, yo creo, y me gusta empezar estas conferencias, pues yo creo que también ha sido un año que acabamos y el que empezamos en un contexto de crecimiento de los parámetros del COVID en estos momentos concretamente. Y creo que coincidiremos todos en que se confirma en este año 2020 la necesidad de cambio que hacía ya varios años que se estaba poniendo encima de la mesa, una profunda necesidad de cambiar la sociedad con muchos de los parámetros. Desde las ODS hasta la ESG, o sea, desde el mundo está necesitado de cambio. Y hay, además del reto de la pandemia, pues todos sabemos que detrás está el cambio climático y está toda una serie de cuestiones como la sostenibilidad empresarial, la sostenibilidad de los proyectos de las administraciones públicas, porque una de las cuestiones es que esta situación de los últimos años y especialmente este último año provoca un gran distanciamiento, un gap que necesariamente tendremos que reducir. Y empiezo siempre por ahí porque una sociedad que promueve un crecimiento más equilibrado, más sostenible e inclusivo, es una sociedad que al final será más justa y ahí pues y más equilibrada en sí misma y por tanto los proyectos empresariales tendrán un campo más abonado a su propio crecimiento. Y por tanto, después de un año tan terrible, tan extraordinariamente difícil, yo creo que estamos en un momento que quizá la palabra pueda sonar mal, pero yo creo que la palabra y lo que nos lleva hoy aquí es que estamos en un momento ilusionante. Sé que parece una contradicción, pero a mi modo de ver, estos fondos de recuperación, que en inglés, en términos europeos, recordemos que el plan se llama Build Back Better, es decir, vamos a reconstruir mejor, que suena mucho mejor que recuperación o resiliencia, sinceramente. Pero lo que quiero decir es que creo que es un momento ilusionante. Y como todos los momentos ilusionantes, lo son con un motivo, porque es un proyecto mastodóntico, enorme, apasionante, pero por otro lado, con un gran riesgo de frustración si no lo hacemos bien. Y este es el principal reto, hacerlo bien. Y para ello, yo creo que ha sido tanta la prisa y en 2020 hemos aprendido a que somos una sociedad que puede lograr una vacuna en menos de 10 meses, que somos capaces de hacer las cosas muy rápidas como sociedad, pero cuando las hacemos rápidas a veces informamos poco o no sabemos cómo hacer llegar el mensaje. Y este es el compromiso que juntamente con Llorente y Roca Junyent desde ya hace meses, cuando empezamos a trabajar en esto, con Joan Navarro, que dirige el departamento, con Paloma y José Luis, dijimos, hay que poder trasladar a la gente, al empresario, todo esto que sale en las noticias, pero no está acabando de llegar, porque no porque se comunique mal, sino porque se está construyendo a la vez que comunicando. Y estamos aprendiendo a la vez, ¿no? Es un ejercicio de ensayo-error. Y por tanto, para nosotros, como en este caso ya como Roca Junyent, aliarnos a un líder de comunicación como Llorente, para nosotros ha sido un honor y creo que un gran placer poder trabajar y creo que podemos hacer muy buen equipo, ¿no? Porque
este proceso tendrá varias fases. Hemos pasado una, que es recolección de proyectos, pero ahora viene el diseño y el dibujo y la concreción de estos proyectos. Y finalmente ya llegará la fase más jurídica, si se quiere, de la contratación pública para llegar a la capacidad productiva que todas estas empresas podrán aportar a estos proyectos. Todo esto, que se dice en una frase en un minuto, tiene muchas derivadas. Y este es el proyecto que queremos con Llorente y Cuenca, nuestro compromiso, que es en varios webinars, 2, 3, 4, en el próximo año, ir informándoles a todos ustedes de cómo va progresando este proyecto, que recordemos, lo enfocamos desde Llorente y Roca como un proyecto ilusionante y que no nos puede dejar en la cuneta a nadie, porque si no, provocará frustración. Y esto es lo que no nos podemos permitir después de estos últimos años, y especialmente del último, más frustraciones. El principal reto, por tanto, es la interconexión. Hablarán ahora José Luis, Paloma, Xavier, y lo verán al final todos, y en el proyecto de Real Decreto Ley, y en los presupuestos, y en el España Puede, todos los proyectos, el plan de recuperación, siempre habla de la colaboración público-privada. Con esto voy acabando mi presentación. A mí la C del CPP, típico, de la colaboración público-privada, que yo lo veo, me gusta mucho, me gusta cambiar la C de colaboración por la C de comunicación. O comunicamos mejor, y este es el gran reto. Y por tanto, que Llorente y Cuenca se ponga como líder que es en el terreno de la comunicación, a trabajar en webinars como este para informar, para comunicar, porque habrá necesariamente una segunda parte de lo que es la comunicación, que es la interconexión. La interconexión entre administración pública y empresa, entre administración pública y sociedad. Y por tanto, líder mundial como es, digo, Llorente y Cuenca, creo que son este tipo de webinars donde esperamos poder trasladar a los más de 200 asistentes que ahora mismo tenemos, al menos un poco más de visibilidad y sobre todo mejor comunicación y mayor capacidad futura de interconexión, de acercamiento y sobre todo de concreción de estos proyectos con las administraciones públicas. A continuación mío van a hablar José Luis, que ya muchos le conocen por su trayectoria. Yo, especialista en tramitación parlamentaria, estrategia y comunicación política, y insisto, cuando esto lo leo de su bio, pues vuelvo a incidir en la idea de comunicación, porque es la clave de este momento en el que vivimos. A continuación, intervendrá Paloma, concretando las propuestas. Paloma es también directora senior de Next Generation EU en Llorente, pero sobre todo una persona que conoce muy bien estos proyectos, licenciada en Derecho en Marseille y sobre todo un punto que he mirado, Paloma, en la bio de envidia de tus estudios en Harvard, que supongo que eran la JFK, que es aquello el sueño que confieso públicamente que algún día cumpliré. Y finalmente intervendrá Xavier, que nos dará las pinceladas jurídicas desde la aprobación del Real Decreto. Y ahí me detengo ya para acabar. No hemos hecho este seminario antes precisamente porque hemos querido que se aprobaran los presupuestos y el Real Decreto Ley. Yo creo que ha habido muchos momentos de incertidumbre, de poca comunicación, pero hacer un webinar sin tener un texto normativo vigente, claro y válido, para nosotros, al menos desde Roca y también desde Llorente, compartíamos que era hacer un webinar para, como quizá hace gente, pero no es nuestro estilo, queremos ser serios y queríamos aportar desde la realidad jurídica, desde la realidad de un proyecto que ya tiene su transformación o su realización jurídica. Y sin más introducción, agradecer a todo el mundo la asistencia de nuevo y doy la palabra a José Luis para empezar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Joan. Me sumo a los agradecimientos de Joan Roca a todos los participantes en esta experiencia
de comunicación, de asuntos públicos y jurídica que pretendemos poner en marcha, que pretendemos iniciar hoy con el despacho de Roca y Junyent y con la empresa Llorente y Cuenca, JIC, que, como bien decía Joan, Roca es una compañía especializada en comunicación, pero que tiene otra pata que es importante para complementar este trabajo que hoy queremos divulgar ante todos ustedes, que es nuestra capacidad de relacionamiento con las administraciones públicas, nuestro trabajo de inteligencia política, que precisamente en un momento como este es fundamental para poder abordar uno de los retos más importantes que posiblemente nos hemos encontrado en los últimos años, que es salir de una situación que no esperábamos, como es una pandemia, una crisis sanitaria tremenda, esa crisis sanitaria que está generando una enorme crisis económica y que al mismo tiempo, desgraciadamente, también está generando una importante crisis social. A mí me gustaría dedicar mis minutos a poner un poco en contexto de lo que vamos a hablar después. Yo creo que tanto Paloma como Xavier lo que van a hacer es aterrizar el gran avión de los fondos europeos que tanto hablamos permanentemente en los medios de comunicación, en las conversaciones en las empresas, y también se ha convertido en un debate, digamos, de carácter político y social, y creo que es importante primero ponerlo en contexto para después poder bajar a la realidad, ¿no? A lo que nos afecta en nuestro día a día. Yo creo que a mí me gusta, cuando hablamos de los fondos europeos, del Fondo Next Generation, de las decisiones que ha tomado la Unión Europea en los últimos meses, es que estamos ante una de las operaciones de mayor envergadura que ha puesto en marcha la Unión desde un punto de vista de colaboración, ayuda y coordinación con los 27 Estados miembros. Yo creo que es una de las iniciativas más importantes que hemos visto recientemente. A mí me gusta decir que es un buen acuerdo para Europa, porque supone que 27 países se pongan de acuerdo para hacer una misma cosa en un momento muy importante de la historia de la Unión, y al mismo tiempo es también una oportunidad para España. Es una oportunidad para España, igual que lo es para los otros 26 Estados miembros, pero especialmente lo es para España porque es uno de los países con mayor capacidad digamos, con más recepción de fondos en estos próximos años. Para que se hagan ustedes una idea, el acuerdo del 21 de julio al que llegaron los 27 Estados miembros supone poner en juego 750.000 millones de euros de ayudas y préstamos, 390.000 millones de ayudas directas, 360.000 de préstamos, de los cuales a España le corresponden 140.000 millones de euros de ayudas y de apoyo financiero, aproximadamente 70, eso después Paloma seguramente nos lo acabará de aclarar, pero estaremos jugando más o menos en esas cifras. Hay primer punto que es importante. Todo el mundo está centrándose en los 70.000 millones de ayudas directas, pero hay que recordar que después habrá instrumentos de financiación adicional a través de los 70.000 millones de ayudas indirectas o de ayudas financieras. Y me voy al título del webinar para poder seguir poniendo en valor esto, ¿no? Nosotros hemos titulado este webinar "Transformar la economía para recuperar las oportunidades". Y lo hemos hecho hemos puesto un título lleno de intención. Porque este no es un acuerdo únicamente de recuperación económica para el país o para los países que forman parte de la Unión, sino que es un acuerdo que pretende, como bien ha dicho Joan en su presentación, transformar nuestras economías. Ha habido otros instrumentos en el pasado de recuperación pura, es decir, de poner dinero en el sistema económico para poder generar en un momento determinado un crecimiento por encima de lo que se esperaba, como pudo ser, por ejemplo, aquel famoso Plan E en la crisis de los años 2008 a 2013, es decir, allí se puso dinero directamente sin una voluntad transformadora. En este caso, la idea de Europa es aprovechar esta oportunidad, en este caso una mala oportunidad, una mala situación como es el que se ha derivado de la pandemia, para transformar nuestra economía, que era absolutamente necesaria e imprescindible, como bien decía, insisto, Joan. En cierta manera es un poco hacer de la necesidad virtud. Lo digo porque muchas de las conversaciones que hemos tenido con clientes y con personas que se dirigen a nuestra compañía recientemente, siempre les queremos hacer especial hincapié en esa cuestión. Esto no es un fondo únicamente para recuperar, es decir, esto no es un fondo para salvar el presente de las empresas, sino es para recuperar o para ganar el futuro de la economía de los países, y por lo tanto todos aquellos proyectos que tengan una iniciativa o que tengan una voluntad transformadora en sus procesos productivos, en su mejora de las condiciones laborales, sociales, etcétera, etcétera, de sus proyectos, son los que realmente después tendrán opciones, oportunidades y de verdad posibilidades
sacar adelante o de poder convertirse en acreedores de esas ayudas públicas de las que estamos hablando. A partir del momento en que Europa o la Unión Europea toma esta decisión en el Consejo Europeo, se ha puesto en marcha tanto los mecanismos de la Comisión como los mecanismos también del Parlamento, porque hay algunas cuestiones que tienen necesidad de codecisión entre el Parlamento Europeo y la Comisión, y especialmente los gobiernos de los Estados miembros han puesto en marcha todos sus equipos, todas sus operativas, todos sus aparatos administrativos para trabajar en esto. Eso es lo que ha hecho también el Gobierno de España, y hay principalmente 3 hitos para mí que son fundamentales para entender lo que ha pasado desde el momento en que se aprobó el Fondo Europeo y cómo se ha ido trasladando a las economías nacionales. Aquí en España, la primera decisión importante fue la aprobación en el mes de octubre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que supone el empezar a diseñar en clave española los acuerdos que se han tomado a nivel europeo. ¿De qué manera? Pues para que se hagan ustedes una idea, principales cuestiones que aprueba ese plan, lo que hace es traslada los 2 principales objetivos de la decisión europea, que es la transformación verde de nuestra economía y también la transición digital. Le incorpora argumentos adicionales en nuestra política económica, en la política económica española, que es incorporar también cuestiones como la cohesión social y territorial y al mismo tiempo criterios de igualdad de género dentro de los proyectos que ponga en marcha o que se pongan en marcha por parte de las diferentes empresas. Esa es digamos, el aterrizaje español del acuerdo europeo, en el que se incluyen además una serie de palancas concretas, de políticas concretas en las que el Gobierno considera que nuestro país tiene que hacer especial hincapié para esa transformación económica y que esa transformación económica después derive en recuperación en términos de crecimiento de la economía, en términos de crecimiento del empleo y en términos, como decía antes Joan también, en la sostenibilidad de nuestro crecimiento para hacer de ese crecimiento económico una situación más justa. El segundo hito importante que ha puesto en marcha el Gobierno en estos últimos meses es la incorporación directa de parte de esos 70.000 millones de ayudas directas a los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos generales del Estado, que no me voy a detener en ello, que ha sido azarosa su tramitación parlamentaria, ha sido compleja por la situación de fragmentación política que hay en nuestro Parlamento, pero que finalmente fueron aprobados a final del mes de diciembre y, por lo tanto, ya publicados el propio 31 de diciembre y que entraron en vigor el 1 de enero. Bueno, pues esos presupuestos en los que se recogen las cuentas públicas del año, todas las partidas que estamos acostumbrados, incorporan en cada uno de los ministerios, en cada uno de los departamentos ministeriales, 2 capítulos específicos, que son el capítulo 50 o la sección 50 y la sección 51, que recogen ayudas, por un lado, para los fondos Next Generation y, por otro lado, para los REACT-EU, que son las 2 grandes partidas de ayudas que se incorporan a nuestro ordenamiento, en este caso presupuestario. Esas cifras, esas cantidades derivadas o destinadas en el año 2021 son de 26.000 millones de euros repartidas entre los diferentes ministerios. Y de esas partidas es de donde después tienen que ir bajando a las diferentes decisiones que ahora nos comentará Paloma en su intervención. Y el tercer hito importante, lo decía Joan, lo avanzaba Joan, y forma parte, digamos, incluso del timing, como él bien ha dicho, de la organización de este webinar, que es la aprobación de un Real Decreto Ley que contiene 2 cuestiones. Por un lado, una serie de medidas urgentes para agilizar la administración y por otro lado, normas concretas de gobernanza y de toma de decisiones al respecto del reparto de esos fondos Next Generation de la Unión Europea. Ese Real Decreto, que después Xavi especialmente nos va a dar varias claves importantes, pero del cual también hablará Paloma, supone, como bien ha dicho también Joan, sobre todo una cuestión muy importante, o 2 cuestiones importantes. Primero, no podíamos con el aparato administrativo del país poner en juego tantas cantidades de dinero, tantas cantidades de ayuda, tantas decisiones trascendentes, y se necesitaba un cierto apoyo administrativo, que es el que pone en marcha una de las partes del Real Decreto. La segunda, incorporar fórmulas de colaboración público-privada, incorporar fórmulas de trabajo distintas, más modernas, más europeas, etcétera, etcétera, para la gestión de esas ayudas. Y esos son los 3 hitos, eso es el punto en el que en este momento estamos, y es el de ir aterrizando todas y cada una de las decisiones empresariales
casarlas con las necesidades públicas de nuestro país y también de la Unión Europea, y en el que queremos, tanto desde el punto de vista jurídico, el despacho de Roca y Junyent, como desde el punto de vista práctico, de cuestiones de inteligencia y de saber exactamente cuál es el camino que se debe afrontar, el que podemos ayudar desde Llorente y Cuenca. Acabo con una reflexión importante. Lo decía al principio y vuelvo y quiero acabar con eso. Esto es una enorme oportunidad para nuestro país, es una enorme oportunidad para la economía española y para las empresas españolas. Pero al mismo tiempo me permitirán que les diga una cosa. Creo que también es una oportunidad enorme para que nuestro país también cambie la forma de tratar las relaciones entre administración y administrado, entre la economía política y la economía real que ponen en marcha cada día todas aquellas empresas que abren sus ventas, sus persianas y que ponen en marcha y nos ofrecen productos y servicios. Es una enorme oportunidad para hacernos un poco más modernos en la gestión de ayudas públicas por parte de la Administración y, sobre todo, es una oportunidad para que de una vez por todas nos demos cuenta que no puede haber un divorcio, no puede haber una separación, no puede haber una brecha entre el interés económico que ponen en marcha las compañías privadas y el diseño de las políticas genéricas o generales desde el punto de vista económico que hacen los gobiernos. Eso es una oportunidad que creo que si somos capaces de aprovecharla tanto en términos económicos y cuantitativos como en términos cualitativos, habremos puesto a nuestro país en unas condiciones mucho mejores para afrontar el futuro. Y yo a partir de ahí le cedería la palabra a Paloma Baena, que como bien ha dicho Joan, es nuestra directora senior de la unidad de fondos Next Generation, y es una persona que no solo tiene una enorme capacidad, un enorme conocimiento de la administración desde un punto de vista nacional, sino que sobre todo ha estado en muchos órganos multilaterales como el Banco Mundial, la OCDE, y conoce perfectamente esa moderna forma de tratar las relaciones y sobre todo esa capacidad para buscar sinergias entre lo público y lo privado a la hora de adoptar retos importantes como este. Paloma, tienes la palabra. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan ahora, 250 personas conectadas. La verdad que eso da fe del interés y de la necesidad que tenemos de poder transmitir mejor qué es lo que está pasando. Yo voy a intentar aterrizar algunas de las cosas que hemos hablado. Vamos a reservar tiempo para preguntas y respuestas. Luego, si hay algunos temas en los que queréis que profundicemos después, no dudéis en poner las preguntas en el chat, porque toda la parte inicial de qué es Next Generation, cómo se distribuye, etcétera, yo voy a asumir que la conocemos y si es necesario profundizar, lo haremos en las preguntas y respuestas. Quería empezar muy brevemente con la reflexión que nos hacía Joan de una palabra denostada, pero importantísima para la vida, que es la ilusión, ¿vale? Yo, habiendo trabajado, como decía José Luis, en organismos internacionales y habiendo peleado por tener este tipo de ayudas presupuestarias para grandes transformaciones que jamás en la vida han llegado a este nivel, no me queda más que compartir esta ilusión. Recordemos que los 72.000 millones de euros que tiene España concedidos para los próximos 3 años con ejecución hasta el 2027 son apoyo presupuestario. Es decir, no son préstamos, son la capacidad que tiene el Gobierno de decidir en qué ejecutarlos. Esto es absolutamente inaudito desde el punto de vista, insisto, de alguien que ha trabajado en esto pues durante muchos años, ¿no? Y que además también hay que recordar que esos 72.000 millones de euros de apoyo presupuestario, la mayor parte de su ejecución real, la mayor parte de su impacto real va a venir definida por el sector privado. Entonces, creo que estamos efectivamente a un momento que, sin quitar la importancia al contexto que nos rodea, es un momento para por lo menos permitirnos buscar lo mejor de esta oportunidad, ¿no? También quiero añadir una capa a este comentario, y es que el Plan Next Generation y el Plan España Puede es un plan de inversiones, pero también de reformas. Y esto es importantísimo señalarlo, no solo porque esas reformas son las que van a hacer posible que los grandes objetivos de Next Generation se hagan realidad, sino porque de cumplir esas reformas depende el desembolso de esos fondos.
Exactamente igual que en un proyecto multilateral, para seguir el desembolso de los fondos hace falta llegar a una serie de objetivos. Objetivos que no se hacen al final, sino que se hacen durante el camino. Y que en el caso de España van a ser, y en el caso de España y de toda Europa, van a ser objetivos de reformas y también de cumplimiento de los indicadores de proyectos que vayamos definiendo, ¿vale? Es decir, que esta oportunidad está hoy, pero requieren que se trabaje bien y que se vayan cumpliendo hitos de una forma bastante constante, por otra parte. Tenemos que recordar que los desembolsos se harán 2 veces al año, con carácter semestral. Si no se cumplen objetivos, si no se avanzan en las reformas, no se sigue con el desembolso. Esto es un tema que tenemos que tener siempre como referencia porque afecta a muchísimos elementos que mencionaba ahora José Luis respecto a qué cambios supone esto. Yo me voy a centrar ahora en los cambios que veo, en cómo se está ejecutando y, si me lo permitís, y una breve recomendación para todas las empresas que están conectadas, ¿vale? Empezando por los cambios. Yo creo que este paraguas que estamos hablando tiene cambios tanto para el gobierno como para el sector privado, como sin duda para la colaboración público-privada. Voy a empezar con estos 3 en orden, ¿vale? Para el gobierno ya ha manifestado en el Real Decreto, que nos va a contar Xavi en detalle, y que yo me he leído en detalle también, empieza el Real Decreto, a mí me llama la atención, Xavi, luego nos comentas si estás de acuerdo o no, que empieza el Real Decreto hablando de los principios a través de los cuales el gobierno va a dar lugar a la ejecución de los fondos. Y aquí utiliza palabras tales como agilidad, tales como ambición, celeridad y carácter multidisciplinar. Es decir, el gobierno ya entiende que para el reto que tiene por delante, que es no solo cumplir esos objetivos, esos planes de reforma, sino hacerlo en tiempo y en forma, requiere una forma diferente de trabajar, ¿vale? No vamos a entrar ahora en si eso es posible o no, pero sí en señalar que esos principios de celeridad, agilidad, carácter multidisciplinar, casi ninguno de los proyectos que estamos viendo, por no decir ninguno, encaja limpiamente en una estructura vertical administrativa, sino que tiene un claro componente transversal por la propia característica de los objetivos de Next Generation, está requiriendo ya algunos cambios en la forma de trabajar del gobierno. Después, además de esos principios, hay una serie de medidas que también nos contará Xavi, que tienen que ver con la flexibilización, que tienen que ver con la agilización de las convocatorias, que tiene que ver también con algunas flexibilización de los pagos, que incluso llegan a tener carácter retroactivo, que pueden ser adelantados y que eso significa una apuesta por esta responsabilidad conjunta público-privada para que esto se ejecute. Recordemos, vuelvo al tema de esos hitos que van a ser evaluados muy de cerca. Entonces, tenemos cambios a nivel de los principios orientadores del trabajo, tenemos cambios muy concretos a nivel administrativo en los que yo no voy a entrar porque sé que lo vais a hacer vosotros ahora. Tenemos cambios también a nivel de gobernanza. Aquí, si me permitís, sí que voy a entrar porque tenemos que tener muy en cuenta que la palabra que estamos oyendo tanto de cogobernanza tiene un claro sentido, porque hay cogobernanza a varios niveles. En primer lugar, cogobernanza europea, española. La Comisión Europea se ha organizado a sí misma en un task force que tiene un componente horizontal y otro vertical. El componente horizontal son los componentes sustantivos de conocimiento, digitalización, transición ecológica, etcétera. Y los componentes verticales son equipos país. ¿Qué quiere decir? Que cada país, España por supuesto, tiene un equipo dedicado de trabajo y la relación Estado, Administración Pública, Comisión no es una relación de cada 6 meses, es una relación diaria. Y esto también tiene que ver con que las normativas, los reglamentos, las indicaciones que la Unión Europea, que la Comisión está preparando para la ejecución de Next Generation son de plena aplicación para nosotros y, por tanto, los tenemos que conocer muy bien. El reglamento que va a orientar la ejecución de Next Generation, sabemos que tenemos un borrador, se aprobará seguramente en febrero y va a ser absolutamente orientador y vertebrador del trabajo del Gobierno. Cogobernanza 1. Cogobernanza 2, la parte multisectorial. A mí, como decía José Luis, en cuanto a formas nuevas de trabajo, esta es la más atractiva sin ningún tipo de duda porque es la que permite
hacer proyectos verdaderamente transformadores, ¿no? Cogobernanza multisectorial que estamos viendo reflejada, nos lo explicará también Xavi, en esa comisión que se reúne para definir prioridades, en ese comité técnico que lo apoya, en esos foros de equipos multidisciplinares y, por supuesto, la cogobernanza que tiene que ver con las comunidades autónomas. ¿Vale? En esto, si queréis, podemos entrar más en detalle, pero simplemente apuntar que España va a tener un plan nacional, no 17. Y eso significa que, aunque va a haber una capacidad de ejecución a nivel de la comunidad autónoma evidentemente muy fuerte por las transferencias, las competencias ya transferidas, la coordinación tiene que ser exquisita, porque también esos hitos vienen de la mano de la ejecución de la comunidad autónoma. Es decir, si la comunidad autónoma no cumple con sus objetivos, afecta a la totalidad del plan nacional. ¿Vale? Eso respecto a lo que tiene que ver con gobierno. Sector privado. ¿Por qué afecta esto o por qué yo veo cambios respecto a la forma de pensar en este tipo de proyectos del sector privado? Bueno, porque no hay más que leerse las manifestaciones de interés que han ido surgiendo para entender que lo que se le está pidiendo al sector privado son proyectos país y proyectos sector, no proyectos empresa. Entonces, ¿qué significa eso? Que evidentemente Next Generation no es un instrumento para financiar inversión corriente, no es un instrumento para, bueno, yo tengo aquí mi plan de negocio, ¿cuánto de esto voy a financiar? Sino, este es mi plan de negocio, esta es mi hoja de ruta a largo plazo, esta es la ambición Next Generation. ¿Qué proyecto puedo yo construir que contribuya al objetivo de país y que además me ayude a mí a posicionarme hacia el futuro y que tenga una capacidad de arrastre en el sector? Aquí yo antes hago un guiño con respecto a JFK. Efectivamente, estudié allí y sabéis la gran frase de John Fitzgerald Kennedy: no preguntes qué pueden hacer por ti, sino qué puedes hacer tú. Esto seguro que da lugar a crítica, pero no me importa decirlo porque en este caso creo que es útil empezar por esa pregunta para definir un proyecto ambicioso y transformador que pueda tener esa capacidad de arrastre a nivel de sector. Y no solo es algo que yo creo, si vuelvo a la manifestación de industria, entre otros criterios se le pide a la empresa que presenta que vaya de la mano con una parte sustancial de la cadena de valor industrial que debe identificarse. Es decir, no vale decir mi proyecto va a contribuir a la cadena de valor, no. Yo voy con estas empresas que tienen estos nombres y que operan en estos lugares. Eso significa que hay que ponerse de acuerdo en esa visión compartida y ser capaz de armar ese tipo de proyectos. Que al menos de esas empresas un porcentaje bastante alto sean pymes. Que tengamos una capacidad de conocimiento y de innovación que no solo afecte al proyecto, sino que seamos capaces de compartirla, de forma que vayamos contribuyendo a esos objetivos de formación tan importantes para hacer este cambio real y que tenga un impacto en más de una comunidad autónoma. Esto lo utilizo como ejemplo para apoyar esta idea de que se requiere un cambio en la forma de pensar cómo construir un proyecto Next Generation. ¿Vale? Y eso, pues tenemos la suerte de verlo todos los días y de estar acompañando esos procesos y son realmente, bueno, pues muy estimulantes y cambian el nivel de ambición de un proyecto dando pie a estas vías de colaboración. Y por último, el tercer gran cambio que yo quería resaltar es el cambio público-privado al que ya hacía referencia José Luis. Como la mayor parte de la ejecución está en manos del sector privado, los objetivos, sin embargo, son nacionales y supranacionales, el diálogo tiene que ser la base de todo este proyecto, como decía Joan. ¿Cómo se está haciendo este diálogo? Yo pienso que en la medida de la novedad que es todo esto, lo estamos viendo. Las manifestaciones de interés que seguramente ya conocéis, la mayoría de los que estáis aquí conectados. En este momento tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 manifestaciones de interés ya publicadas, se anuncian otras más. Son un ejercicio en realidad, de diálogo, ¿no? El sector, la administración pública dice, por ejemplo, en el caso de movilidad eléctrica, yo tengo el objetivo nacional de tener 250.000 vehículos eléctricos y 100.000 puntos de recarga. Necesito que para hacer esto realidad tengamos esta progresiva electrificación, tengamos corredores de infraestructura, tengamos innovación, tengamos nuevos vehículos, tengamos renovación de parques eléctricos.
de parques de vehículos. Y entonces, esto es lo que yo necesito. ¿Qué soluciones, qué inversiones, qué necesidades hay en el sector privado? Y ahí comienza ese proceso de diálogo. Ayer mismo tuvimos varias llamadas con Micotur para analizar algunos de los proyectos que hemos ido presentando y ahí es una relación de feedback, que estamos pensando en esto. Nos falta este componente, podéis mirar este otro aspecto. Eso es algo que yo creo no estamos muy acostumbrados a hacer, pero que vamos a ver de manera creciente en este instrumento y es condición sine qua non para que funcione. Y aparte de ese diálogo, estamos viendo también instrumentos concretos que nos va a contar Xavi también. El PERTE, que genera muchísimas preguntas y que es una forma de agilizar la ejecución, de darle volumen y de meter y de forzar, o de, no vamos a hablar de forzar, pero de incentivar esa ambición de colaboración y de impacto territorial que se busca en este tipo de proyectos, ¿vale? Esos son los 3 grandes cambios que yo quería comentar con algún ejemplo práctico. ¿Cómo pasa esto en la práctica? Bueno, lo estamos viendo, como decía antes, manifestaciones de interés. La parte de planificación, la parte de grandes objetivos está hecha. España está ahora de lleno preparando su plan nacional que tiene que presentar antes de finales de abril. El plazo para presentación está abierto ya, de hecho, de enero a abril. Ningún país está en condiciones ahora mismo de llevar adelante ese plan que después va a ser evaluado por la Comisión y por el Consejo, pero España lo está preparando, lógicamente. ¿Cómo lo está preparando? A través de esta fórmula de diálogo de manifestación de interés. De estas manifestaciones de interés que van a surgir algunas más, por ejemplo, en transportes, en agricultura, pesca y alimentación, lo que va a surgir son áreas de interés. El gobierno va a definir, estas son las grandes áreas de interés donde va a haber oferta o demanda del sector privado para coinvertir. Recordemos ese punto también, esto es coinversión, ¿eh? Y a partir de ahí se definirán las convocatorias de subvenciones y, por supuesto, los PERTE, ¿vale? Luego entramos más a hablar en eso en detalle. Entonces, ya tenemos algunos mecanismos específicos de diálogo que van a dar después lugar a la definición de las convocatorias de subvenciones y de las convocatorias o el registro de PERTE, ¿vale? Por último, en relación a la ejecución, otro tema que ya comentaba José Luis, los fondos Next Generation incorporados al presupuesto general del Estado ya están distribuidos. Ya sabemos qué ministerio tiene qué, para cuántos años y, de hecho, sabemos también las palancas, las prioridades, los planes estratégicos a los que quieren dar contenido. En el caso de la convocatoria de manifestación de interés de transformación digital y cohesión, los proyectos van a dar respuesta al plan de conectividad, infraestructura digital, al impulso 5G, etcétera. Y sabemos que hay un total de 4.300 millones de euros para el periodo 2021-2025. Esas decisiones que en diciembre no teníamos, ya las tenemos. Entonces, ahora entra el mecanismo concreto, esas ventanas, hoy por hoy las manifestaciones de interés. Esas manifestaciones de interés darán lugar a las áreas de interés que a su vez darán lugar a la definición de subvenciones o a la definición del posible ámbito de PERTES para que después las empresas se registren. Termino ya porque hay mucho que cubrir también. Recomendación para las empresas, si me lo permitís, y basada en la experiencia de estos meses y también en mi experiencia anterior. Empezar a trabajar en conceptualizar ese proyecto que, aunque hoy por hoy parezca que está muy claro ese plan de inversiones, esa hoja de ruta de vuestra empresa, transformar esa hoja de ruta en un proyecto Next Generation no es sencillo, porque el alcance es diferente, el nivel de ambición es diferente, los impactos que se piden son diferentes. Y a partir de ahí se puede empezar a ver también qué otros elementos de la cadena de valor se pueden incluir, etcétera, lo cual también requiere un ejercicio de diálogo importante. Y eso es el paso fundamental, primero y fundamental, para después empezar a acudir a las ventanas cuando se vayan formalizando. Esto es algo que yo recomiendo hacer sin prisa, no, con prisa. Iba a decir sin prisa, sí, pero sin pausa. No, con prisa, pero con mucho cariño porque, insisto, no es tan sencillo como puede parecer al principio y tenemos unos meses hasta que se organice la administración respecto a las convocatorias que vayan surgiendo después. Xavi, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Paloma.
Oye, yo os voy a contar, bienvenidos a todos, o saludaros a todos. Me toca un poco comentaros el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y para contaros esto, yo no os voy a leer el Real Decreto, pero como sabréis, y nos pasa en nuestra profesión a menudo, muchas veces para entender lo que te dicen, tienes que entender por qué me lo dicen. Y para ello tienes que saber el contexto, ¿no? El contexto que nos hemos visto ahora. ¿Por qué se publica este Real Decreto y qué nos dice? Esto es el objetivo que nos fijamos ahora. ¿Qué nos dice este Real Decreto y por qué? El contexto lo habíamos visto. Hay el Plan de Recuperación y Resiliencia que se aprobó en octubre, pero este plan es un work in process. Como ha dicho bien Paloma, se está trabajando y a finales de abril se deberá presentar en Europa. ¿De acuerdo? En estos momentos, además, Europa está trabajando en distintos reglamentos, como el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, que pueden afectar mucho de lo que hemos estado viendo hasta ahora, o poco, pero todavía se está trabajando. Entonces, ¿por qué se publica este Real Decreto ahora? Cuando lo lees, el objetivo es claro: asegurar que los fondos europeos no se pierdan por el camino. Es decir, este Real Decreto, que servirá para regular no solo los fondos del Next Generation Europe, sino también el resto de fondos europeos, como ya se ha dicho aquí, no es solo inversión, es inversión más transformación. Ha habido un cambio de paradigma. ¿Por qué inversión más transformación? En un sentido práctico, porque del modo que hemos venido haciendo hasta ahora y con las infraestructuras que tenemos ahora y cómo funciona la administración y cómo ha sido este diálogo que pide Joan, esto en la práctica no funcionaría, no conseguiríamos que estos fondos llegaran donde tienen que llegar. Y lo otro, como decía Paloma, porque esto es un imperativo de los propios fondos y venimos obligados mientras invertimos, a transformarnos. Y este es el motivo principal. De hecho, me ha gustado que Joan hiciera referencia a los que nos gusta el cine, las series y demás, o leer. La versión original siempre es mejor. Y la versión original se escribió en inglés. Y el Build Back Better os da mucho mejor la idea que el tema de recuperación y sobre, como insistía Joan, la resiliencia. Resiliencia, la RAE la define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. O también la define como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado esa perturbación. Y de hecho, aquí no se trata de recuperar nuestro estado inicial, porque creo que todos estamos de acuerdo que el 2020 supuso un cambio de paradigma, por muchos motivos. Y la pandemia lo aceleró, pero una cosa que se venía gestando durante años ya se ha provocado. Y entonces este cambio de paradigma nos obliga, como os comentaba ahora Paloma y como os comentábamos el resto de mis compañeros, a actuar de modo diferente. ¿Qué hay que hacer? Esto se trata de seleccionar proyectos, vayamos al ámbito del Next Generation Europe, que son cambios estructurales, con impacto a largo plazo. ¿En qué ámbitos? En el de la resiliencia económica y social, el de la sostenibilidad, digitalización y creación de empleo. Uno o varios de ellos. Entonces, ¿qué tiene que llevar España a Bruselas? Y esto nos va a ayudar a entender el Real Decreto qué nos está diciendo y qué nos puede aportar. Leído el Real Decreto, está claro que se están buscando proyectos macro que incluyan proyectos micro. Es decir, muchos actores públicos y privados, que sean viables, que sean innovadores, pero no basta con ello, y transformadores. Además, tienen que ser, y allí la importancia de la comunicación. Se prevé que sean liderados por la administración pública, lo que se llama el concepto tractor, la tracción, ya sea los ministerios o por la organización que tenemos, y como comentábamos ahora, aunque el sistema es muy centralizado ahora mismo como lo prevé el Real Decreto, también a través de las comunidades autónomas, incluso los entes locales. ¿Y cómo esto? Cuando nos leemos el Real Decreto entendemos que es mayoritariamente se opta a través de las subvenciones y en menor medida a través de la contratación pública. ¿Qué elemento? El que hemos repetido hasta la saciedad, pero con un paradigma completamente diferente al que conocíamos hasta ahora. La cooperación
público-privada. Liderazgo público con colaboración privada. ¿Qué es esto? Nos define el Real Decreto el que es el producto estrella, que son los ERTEs. Para poder permitir esto, con este nuevo cambio de paradigma, lo que nos empieza a recoger el Real Decreto, que no es completo y va a seguir con va a haber muchos reglamentos que lo desarrollen, es mejorar la administración pública para asegurarnos que estos fondos lleguen. Porque es que si no, no van a llegar. Y entonces, ¿en qué ámbitos mayoritariamente? El principal, que es en el de otorgamiento de subvenciones, y en menor medida el de la contratación pública. Y cuando decíamos que el Real Decreto, así como está, no es suficiente, porque simplemente lo que he hecho hasta ahora es elevar las cuantías para poder acceder a procesos simplificados, facilitar la tramitación por urgencia, poner algunas facilidades en el tema de consorcios y convenios para facilitar esta participación público-privada, pero ello no es suficiente. Por eso se crean los PERTEs. Los PERTEs, si me permitís, el año pasado todos aprendimos de los ERTEs, este año nos vamos a fijar con los PERTEs, ¿no? De ERTE a PERTE, pero con esta ilusión que hablábamos. Estos son proyectos. Es que ahora, los que trabajamos en la escuela Roca Junyent y trabajamos con Miquel, tenemos muy claro que es muy importante para entender la letra, escuchar la música. Pero la letra también es importante. Y el título que nos dice, son proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, ¿no? Entonces, estos PERTEs, que van más allá del marco financiero plurianual de 2027, la verdad que, a diferencia de otros elementos que regula el Real Decreto, tienen voluntad de ponderación, van a ser aprobados o definidos. Un proyecto va a ser definido como PERTE y autorizado y tendrá la etiqueta de PERTE si así lo decide el Consejo de Ministros. Y allí, ahora mismo, hay unos criterios. Algunos se habla incluso de entre otros, es decir, no es un números clausus. Pero quedémonos con esto, fijémonos en estos. ¿Qué tienen que tener estos proyectos para ser aceptados como PERTEs? Tienen que provocar creación de empleo, crecimiento económico, tienen que ser innovadores, tienen que contar con actores públicos y privados, tienen que ser, tal como se ha estructurado, proyectos grandes, macro, pero que permitan proyectos micro y la colaboración de pymes o el beneficio de las pymes. Se va a valorar el riesgo de los mismos, se va a valorar qué sinergias tienen. Y hablando del el plan de recuperación en España puede que, aprobado en octubre, con presentación final en abril, tendrán necesariamente que cumplir con uno, pero es que uno no va a ser suficiente, con uno o varios de los objetivos del plan que permitan esta transformación. Y este es el ejercicio que nos va a requerir a todos y os va a requerir con vuestros proyectos en trabajar conjuntamente con la Administración, con otros actores y con un cambio de paradigma de un modo distinto del que hemos hecho ahora. Habréis seguro leído y escuchado en prensa que se crea un registro estatal de entidades interesadas en proyectos estratégicos que depende del Ministerio de Hacienda. Se ha facultado al Ministerio de Hacienda para que reglamentariamente lo desarrolle, en el que se tendrán, y permitidme que diga tendrán, que inscribir aquellas entidades públicas y privadas que quieran ser beneficiarias de los PERTEs. ¿Por qué tendrán? Porque el artículo 11 del Real Decreto, el 9 nos habla del registro, el 11 nos dice que la inscripción en el registro podrá ser considerada como un requisito necesario para ser beneficiario de ayudas, si así lo prevén las bases reguladoras y la convocatoria. A continuación nos hace una salvedad que nos dice, pero vigilemos, obviamente, según lo previsto en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, porque cuando el interés general lo permita, pero en este caso será así. Entonces, si el Ministerio de Hacienda supongo que va a regular qué requisitos exactos hay para poder acceder a este registro, porque lo haga o no lo haga, la avalancha de solicitudes, como os podéis imaginar, será importante. Deciros que los PERTEs están previstos para que sean proyectos singulares o contenedores. El hecho que tengan que ser proyectos grandes nos lleva más intuimos que aquellos proyectos que sean aglutinadores
tienen más capacidad de avanzar y de prosperar. Van a ser, como decíamos, aprobados por el Consejo de Ministros y su función, al final, creando los PERTES, es vehicular los fondos europeos, Next Generation y otros fondos, vía subvenciones. Y indirectamente también a través de contratación pública. ¿De acuerdo? Cuando la administración reciba estos fondos como subvención o donde pueda a través de contratación pública también realizarlos. Y como decíamos, requiriendo probablemente, con casi toda seguridad, una inscripción en el registro PERTE. En cuanto a la colaboración público-privada, que será muy necesaria, tenemos la administración como tractor, pero tenemos también los elementos de cooperación privada. Se prevé la figura de agrupaciones, se prevé que hay agrupaciones sin personalidad jurídica que puedan ser beneficiarias de estos fondos. Estas agrupaciones pueden estar constituidas, y así mismo lo dice la norma, por personas físicas, jurídicas, públicas o privadas. ¿De acuerdo? Bastará para ello que realicen un acuerdo interno que regule su funcionamiento. Y allí también será necesario que las empresas y los empresarios se asesoren para crear estos entes sin personalidad jurídica que puedan ser beneficiarios de estas subvenciones. Hay una serie de requisitos que se prevén, hay unas normas que se prevén que deberán regularlos, hay acuerdos sobre la responsabilidad, indemnización y confidencialidad, sobre los resultados, tendrá que haber un representante o apoderado único de esta agrupación. Se va a prever, que esto es importante, que todos los miembros de esta agrupación sin personalidad jurídica tengan la condición de beneficiarios de la subvención y, por lo tanto, sean responsables solidariamente. Entonces, será importante la regulación de estos proyectos. Como conclusión de esto, del Real Decreto, ¿qué viene a hacer el Real Decreto? Es una apuesta clara por proyectos macro que actúen como contenedores de proyectos micro, pero que permitan canalizar los fondos europeos a través de subvenciones y, en su caso, de contratación pública. ¿Por qué se ha optado por el PERTE? Porque este modo, si conocemos la administración y conocemos el modo de funcionar la comunicación que es necesaria, tenemos el tiempo que tenemos y tenemos que hacerlo de un modo nuevo, innovador y todo. Tenemos que asegurarnos, y los PERTES permiten hacer esto de un modo más fácil, su seguimiento es más fácil, su control es más fácil, se incentiva la colaboración público-privada en un nuevo paradigma y nos aseguramos, al fin y al cabo, poder recibir todos los fondos. Es decir, el Real Decreto sienta las bases para desarrollarlo después reglamentariamente, este nuevo paradigma, esta nueva forma de colaboración empresa-administración que nos asegure que no nos quedemos sin estos fondos. Porque, como decía muy bien Paloma, no es que están dados y ya está. Y esta es una oportunidad que nos pasa ahora y los que seguís la actualidad cada día sabéis que su aprobación no fue fácil y hay que aprovechar esta oportunidad. Es un punto de que tanto para la empresa como para el país, como para todos, hay que aprovecharla y hay que hacerlo bien, de forma seria y rápida. Y esto sería, en conclusión, por qué se nos publica el Real Decreto ahora y qué nos viene a decir, o de qué sienta las bases. Joan. Ahora sí, ¿no? ¿Se me oye? No, yo pensaba, empezábamos con las preguntas, pensaba que le vamos a dar paso. Yo agradecer a los tres y al revés, estaba sufriendo por el tiempo y yo iría directamente a las preguntas. No sé si, no me gustaría dejar los 3 minutos últimos para que José Luis y yo, si os parece, hagamos un poco de wrap-up y de conclusión, pero no perdamos ahora ni 20 segundos en esta intervención mía, sino vamos directamente a las preguntas. Pues, perfecto, Joan. Sí, me parece bien, porque hay varias preguntas de distinto signo. Voy a intentar hacer una cosa así rápida y, si os parece, las pongo en juego, ¿no? Primera pregunta, preguntas, ¿por dónde van los tiros? Las pymes, ¿qué puede hacer una pyme en este proceso? ¿Pueden incorporarse pymes también que sean de otros países de la Unión Europea? Es una de las preguntas que formula Antonio Cases. Diana Martínez nos pregunta si, además de Industria y Miteco, hay alguien más, que hay otros departamentos que hayan puesto en marcha manifestaciones de interés. La verdad es que esto de trabajar en
con Paloma, que está haciendo del chat un hotline y prácticamente la responde por ahí, pero creo que es bueno que el resto de los asistentes también conozcan la respuesta. O sea, que aprovecho para formularla. Antonio Barrios nos pregunta si las empresas privadas, evidentemente, pueden entrar en estos procesos, pero si también administraciones o universidades pueden hacerlo también. Una pregunta interesante de Cristina Garrido sobre el sector turístico. ¿Cómo se colabora entre competidores para lograr ese trabajo sectorial? También una pregunta de Florentino Saludes que es muy interesante desde el punto de vista de lo que es el pasado. El 40%, según muchos datos, él da algunas indicaciones de alguna entidad que ha hecho esa valoración, de los fondos europeos no se están ejecutando en España. Entonces, pregunta Xavi, te pregunta directamente Xavi, ¿tú crees que esto, con estas normas, con este Real Decreto Ley, es suficiente para romper los cuellos de botella, para poder abrir de verdad esa posibilidad? Esas son un poco las principales preguntas. Intentar, Xavi y Paloma, dedicarle 3 minutos cada uno a ver si podemos responderlas, con sí es y no es a poder ser. Muchas gracias. Vale. Gracias, José Luis. Empiezo yo. He ido poniendo las respuestas en el chat a las cosas más sencillitas, pero creo que las puede ver todo el mundo. El tema de administraciones y universidades, por supuesto que pueden participar y, de hecho, deben hacerlo. En la medida de lo posible, si los proyectos así lo permiten, podrían ir de la mano ya de un proyecto mayor. ¿Por qué? Porque el tema de conocimiento es sumamente importante y es un tema de conocimiento, de formación y, como decía antes, de poder compartir el conocimiento que genere ese proyecto, ¿vale? Hay un par de preguntas más concretas sobre el PERTE o sobre los PERTES. Intensidad de ayuda en los PERTES, porcentaje de, ¿cómo lo habéis llamado aquí? De subvención. El PERTE es, lo ha explicado muy bien Xavi, pero yo, en caso de dudas, tengo este dibujo casero. ¿Vale? No queda muy claro, pero si este es un PERTE de los que él llamaba aglutinador, el PERTE es el conjunto de los objetivos. Los proyectos están dentro, ¿vale? Entonces, ¿por qué me parece gráfico explicar esto? Porque el PERTE puede tener un volumen de inversión de miles de millones de euros, pero los proyectos aglutinados dentro de ese PERTE, que son coayudantes a lograr el objetivo del PERTE, pueden tener un volumen diferente. Evidentemente, por el carácter estratégico, transformación y de capacidad de arrastre, vamos a buscar volúmenes elevados. Tener en cuenta que, por ejemplo, la manifestación de interés de industria entra con un threshold de 40 millones de euros, ¿vale? Ahora, respecto a la intensidad, aquí podemos verlo de dos formas. Hay una parte, me lo preguntaba David García, una parte que es el porcentaje de coinversión. Yo prefiero llamarlo coinversión, pero a todos los efectos es una subvención. ¿Pero por qué es una coinversión? Porque para lograr el total de tu proyecto vas a tener, el sector privado tiene que poner una parte importante. Yo dudo, no hay una limitación, pero dudo muchísimo que se supere un 50 o un 40% de inversión. Incluso deberíamos pensar en un 30-40. Pero lo más importante es la capacidad multiplicadora de esa coinversión pública. Se va a buscar que si el gobierno pone un 30, un 40% de coinversión, sea porque ese proyecto tiene una capacidad indirecta de generar retorno en la economía. De ahí la complejidad de diseñar estos proyectos. Pero, David, para terminar tu pregunta también, aparte de ese porcentaje que de nuevo no está escrito, es es un poco lo que venimos escuchando, recordad que hay otras facilidades de financiación. Se adelanta la inversión bastante tiempo, hasta un 50%, y en el caso de los PERTES más. Se puede llegar a adelantar esa inversión incluso para los siguientes años. Es decir, que junto con esa parte de coinversión hay otras medidas importantes que facilitan, pues que haya el capital necesario para esa inversión. Y ya termino con esta pregunta de proceso y plazos. El proceso de los PERTE, la mayoría van a venir definidos por el gobierno. El gobierno va a definir ese contenedor que es el PERTE, ¿vale? ¿Cómo lo va a hacer? Lo está haciendo a través de las manifestaciones de interés y lo está haciendo a través de los grandes proyectos y objetivos de la Unión Europea que va a transferir en estas grandes líneas de actuación. Eso, si el registro se abre en abril, tendrá que hacerse en los próximos meses. Una vez que se haga eso, llegará el momento de manifestar interés en participar en los PERTE, ¿vale? Le paso la palabra a Xavi aquí.
Sí, y yo respondiendo directamente a la pregunta de si el Real Decreto era suficiente para acabar con el cuello de botella y no, el Real Decreto, pero el propio Real Decreto lo dice, ¿eh? Es decir, esto va a necesitar de desarrollo reglamentario. Lo que hace es sentar las bases, identifica distintos temas como formación que van a necesitar los propios funcionarios, la posibilidad de contratación de personal laboral, la posibilidad de simplificar plazos, la posibilidad de ver excepciones. De hecho, se crean los PERTEs para asegurar que se pueden canalizar y que fluyen a través de un canal estos fondos europeos, pero se nos avisa y se nos explica que esto es un cambio de paradigma. Y entonces, ¿qué pueden hacer las pymes y qué pueden hacer las empresas y demás? Pues en estos momentos es primero asesorarse, evaluarse cómo están ellos, qué tienen, qué ideas y proyectos tienen, y porque, como decía Paloma, no va a haber mucho tiempo. Y la administración tiene un reto, pero las empresas y el sector privado también lo tiene para llegar preparado. Yo creo que siguen entrando preguntas, Joan, siguen entrando preguntas, pero nosotros habíamos llegado a la conclusión de que este tipo de acciones tienen que ser muy respetuosas con los horarios. Lo hemos ido para entrar y yo creo que tenemos que hacerlo también para salir. Pero sí que digo dos cosas. Una, las preguntas que no se han podido responder, que siguen entrando en este momento en el chat, nosotros nos hacemos cargo de ellas y tanto los profesionales de Roca como desde JIC os enviamos una respuesta. Por supuesto, si hay cualquier otra pregunta adicional que no ha dado tiempo a formular, estamos todos a vuestra disposición para poder resolverlas y, evidentemente, para eso estamos, es decir, para intentar explicar, como decía antes Paloma, queremos que esto salga bien porque esto será bueno para la economía española y será bueno para nuestro país y, por lo tanto, queremos ayudar a que esto se pueda entender por parte de todos. Si te parece, Joan, nos haces... Yo os hago, me gustaría dos temas, cerrar el turno de preguntas y enlazarlo con un cierre de sesión para dar la palabra a José Luis para que cierre. La situación, como decía, es tan... el proyecto es tan importante para España y la modernización del país que es complejo. Entonces, en este punto es muy importante y me gustaría avisar a la Administración y animar a las empresas para que no nos pierdan las formalidades. Soy abogado, vivo del procedimiento, pero o ponemos imaginación, ilusión y capacidad de comunicar sin perdernos en las formalidades o perderemos mucho. Entonces, y esto va y enlaza con la idea del PERTE que nos ha dibujado Paloma y que lo encuentro óptimo, porque en el fondo, al final, los PERTEs que empiezan, como indicaba Xavier, con la palabra proyecto, vienen a sustituir aquello de si estás en el registro de contratistas. Se está convirtiendo en el Real Decreto en un nuevo registro. La idea, en el fondo, está, aunque usted no califique como contratista, si usted califica para el proyecto, olvídese del registro general y venga al PERTE, porque lo que necesitamos es gente, capacidad. Y, por tanto, por eso, en cambio, se inicia con la palabra proyecto para el PERTE, pero cuando se regula hay demasiado de registro. Hay demasiado artículo que copia la del registro de contratistas. No sería bueno que desde la Administración nos perdamos en temas tan formales que imposibiliten la capacidad de las empresas. Porque en esto, y perdonad, yo tengo una obsesión, a quienes vamos a perder van a ser a las pymes, especialmente a las P de pequeñas y a las M de medianas. Y eso no es bueno, porque estos fondos tienen que llegar a toda la capilaridad territorial, a todo el territorio. Entonces, eso para mí, que creo que está en la base de la idea del PERTE, que luego cuando lo regulemos no nos vayamos, ¿no? Y esta misma idea, cuando se preguntaba sobre si esto daría pie a las pymes europeas, el plan, recordemos, es para la modernización del país y su economía y la internacionalización de su economía y su empresariado. Ergo, hombre, no vamos a dar fondos que le tocan a España para una pyme francesa.
pero sí para un holding que tenga alguna compañía francesa o italiana. Vaya, me gustaría estar convencido. No está esto trabajado hasta este detalle, pero deberíamos poder también reconocer aquellas pequeñas empresas medianas que tienen un grupo con una pequeña distribuidora en Italia. Hombre, esto no tiene que castigar, al revés, tiene que promoverse. Yo diría, esto me gustaría, yo creo que para acabar, ¿no? Que las formalidades no nos pierdan, que los fondos no se pierdan por el camino, y en esto España tiene mal track record. Somos de los países, de los 5 últimos países en el porcentaje de realización de los fondos que desde Europa se destinan o están pensados para destinarse a España, no en este proyecto, en general, en los últimos 10 años, los realizamos poco, tenemos poca capacidad de interlocución con Europa, y yo creo que en esto las empresas pueden ayudar mucho a la administración a crear proyectos que engarcen bien, que enganchen bien con esta internacionalización, con esta conexión con Europa. Por tanto, este momento ilusionante, que no lo perdamos, porque entonces las frustraciones se multiplican, ¿no? Cuando la expectativa es alta, y en este momento yo creo que, dado el contexto duro, cuando hay un proyecto ilusionante como este, las expectativas se centran en esto, y si no lo realizamos bien, sería malo. Entonces, para estos 2 últimos puntos, recordemos, como decíamos, que al final, como decía Xavi, lo más importante es la música, qué estamos intentando con esto. Y esto es la modernización del país y la modernización de la administración pública. Y para mí, y esto ya es una forma de cierre, una opinión personal, modernizar el país, modernizar la administración pública es acercar al ciudadano a la administración pública, acercar a la empresa y al ciudadano. Y en este punto no puedo dejar de decir que destinar de las 10 palancas un 1% a justicia o un 1% a cultura, yo creo que no es acercar al ciudadano a la administración. Y es un momento en que es muy importante digitalizar, es muy importante modernizar, pero sobre todo, no quiero ser oportunista con lo que ha pasado en el Capitolio y lo que haya podido pasar, pero es un momento crucial para acercar al ciudadano a que se sienta más cercano, que se sienta más representado en la administración pública. Y que cuando un ciudadano entre, y pongo por caso a la Ciudad de la Justicia en Barcelona o en Madrid, se sienta que no es Marte, sino que es su administración. Yo creo que es un momento único para sanidad, para justicia, para cultura, en todo aquel mundo en que siempre decimos es que no hay fondos para hacer lo que se debería. Por primera vez hay fondos. Por primera vez no, pero por una vez importante hay fondos, y de ahí la ilusión que todos tenemos, ¿no? Por tanto, yo paso la palabra a José Luis, diciendo no nos ahoguemos en las formalidades, y los más de 250 que hoy están conectados tienen un papel muy importante para hacer llegar esta capacidad tan española de imaginación, de capacidad, de ilusión, de entrega, de motivación hacia la administración, para que estos proyectos desde la administración se puedan liderar, pero con un empuje desde la empresa. José Luis. Muchas gracias, Joan. Muy brevemente. Primero, insistir. Estoy viendo muchas preguntas. Vamos a dar respuesta a todas ellas en las próximas horas, días, para que nada quede en el tintero. Segunda idea. Hoy hemos hecho un ejercicio de colaboración privado-privado. Es decir, 2 compañías, una que se dedica a los servicios jurídicos, otra a los servicios de relacionamiento público. Nos hemos unido para intentar explicar a la gente cómo funciona una cosa que es muy importante, como son los fondos Next Generation. Les animo a que hagan lo mismo ustedes, es decir, que las compañías trabajen conjuntamente. No nos fijemos únicamente en la colaboración público-privada. Empezamos por la colaboración privada-privada.
Las compañías tienen que poder trabajar juntas, esas sinergias, para poderse meter en el dibujo que nos ha presentado Paloma, en ese PERTE que es un gran círculo de color, creo que era rosa, que era como para que fuera esperanzador, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Tenemos que entrar ahí. Ahí responderemos preguntas como ¿por qué las pymes? Pues una pyme con una empresa grande puede hacer muchas más cosas que una pyme sola o que dos pymes solas. Respuesta también a esa parte de la pregunta. No nos quedemos tampoco con las formalidades, es decir, estoy de acuerdo, Joan, y quiero acabar con eso. Y voy a hacer un ofrecimiento. Yo creo que este plan está diseñado de la siguiente manera. Ustedes tienen que innovar, las empresas, tienen que demostrar que son capaces de transformar nuestra economía y nuestra sociedad de forma indirecta, y a partir de ahí los que estamos estudiando estos asuntos nos ponemos a su disposición para ayudarles en las formalidades. Aquí hay unos expertos en derecho administrativo, en derecho en general, que están acostumbrados a entender lo que la administración quiere decir en cada una de sus normas, y tienen también a su disposición a personas que estamos acostumbrados a relacionarnos con los poderes públicos y sabemos cuáles son las ventanillas, cuáles son los caminos, cuáles son los tránsitos que hay que hacer para llevar las ideas a buen puerto. Yo les animo a eso, a que sean capaces de demostrar esa capacidad transformadora, y entre todos, si somos capaces cada uno de hacer nuestro trabajo, esa colaboración privada-privada con la colaboración después público y privada, haremos posible que este plan de verdad sea para transformar la economía, para transformar nuestra sociedad y para ser un país mejor, que al final es de lo que se trata. Joan, un placer colaborar con vosotros en todo esto. Muchas gracias a todos los asistentes por haber estado este rato con nosotros, y como siempre, tanto Roca y Junyent como Llorente y Cuenca estamos absolutamente a su disposición para lo que puedan necesitar. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias, buenos días. Un abrazo a todos.